Gracias por acompañarnos, amigas y amigos de Voces Universitarias Televisión. Estamos aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Y bueno, en el marco de la Semana de la Conservación, les presentaremos una conferencia acerca de la historia ambiental de la milpa maya, a cargo de la doctora Nuria Torrescano, investigadora del Colegio de la Frontera Sur. Acompáñenos. Primero que nada, tengo que mostrarles este mapa porque es muy importante. Este es el área de influencia que se ha determinado para la cultura maya. Los mayas se distribuyeron a lo largo de todo este territorio y, como pueden darse cuenta, es un territorio muy amplio, es toda la península de Yucatán. Entonces, estamos hablando que los mayas aprendieron a hacer uso de distintos ecosistemas, desde humedales, desde las zonas costeras, tierras bajas, que así se ha denominado, y las tierras altas. ¿Cuáles son las tierras altas? Pues las zonas montañosas del sureste mexicano y de la península de Yucatán. Entonces, hubo un amplio uso de ecosistemas por parte de los mayas, y yo creo que ustedes han escuchado mucho sobre la historia de los mayas, sobre cómo ellos se distribuyeron ampliamente, tuvieron densas poblaciones, es decir, las ciudades que ellos establecieron estaban densamente pobladas, y para mantener la subsistencia de esas poblaciones, pues había que tener sistemas agrícolas muy bien hechos, y de eso les voy a platicar. Bueno, entonces, como pueden darse cuenta, es un amplio territorio y un amplio uso de la diversidad biológica. La que sigue, por favor. Bueno, y cuando hablamos de milpa, lo primero en lo que pensamos, probablemente muchos de ustedes, es de maíz, de calabazas y de frijoles, y es correcto. Y aquí tenemos unos ejemplos de los tipos de maíz que se cultivan en la península de Yucatán, y hay una diversidad muy interesante al respecto. Hay otros especialistas que se han dedicado a estudiar los tipos de maíz y que a la fecha los cultivan y los promueven. Pero la milpa, la siguiente, no es solo estos tres productos, son chiles, tomates, frutas, forrajes, chaya, yuca, quelites, camote y muchos productos más. Entonces, la diversidad que se puede tener en un sistema agrícola como la milpa maya es muy amplia. Otra cosa interesante, y justo ayer platicábamos con Ricardo, es que la UNESCO, las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, ha reconocido este sistema como un sistema sustentable y diverso y ecológico. Entonces, es muy importante para nosotros conocerlo. La que sigue, por favor. Como les decía, entonces, este es un sistema diverso biológicamente, en el cual podemos tener una gran cantidad de productos alimenticios, pero no solo alimenticios, como les decía, puede haber forrajes, puede haber frutales, puede haber plantas medicinales también. Es un sistema ampliamente diversificado. La que sigue, por favor. Pero no solo plantas, también animales. Estos sistemas permiten el paso de muchos animales y también la alimentación de ellos. Es muy común que si platican con agricultores, milperos, les van a platicar que en la milpa pueden encontrar o cazar varios animales, desde jabalí, chachalacas, palomas, tejones o cuatís, venados, pero también hay insectos. Bueno, y si hablamos de diversidad no pararíamos, porque vamos desde el suelo, lombrices, escarabajos, un montón de organismos que viven ahí, que ocupan esos lugares, que los aprovechan, pero que también pueden ser aprovechados. Aquí les puse la imagen del gusano cogollero, que es una palomilla. Este ataca el maíz, pero puede ser consumido, y en la región lo consumen, lo comen asado, e incluso tiene propiedades medicinales. Otro son estas pequeñas avispas, que también incluso se les llama avispas mieleras, algunas, aparte de producir miel, también son consumidas, sus huevecillos son también consumidos. Entonces, y aparte podríamos tener establecidos apiarios dentro de la milpa. Entonces, la diversidad es muy amplia, como les decía, no solo hay plantas, también hay animales. La que sigue, por favor. Entonces, este sistema, como les decía, es muy rico, muy diverso.
tiene muchas especies que puede tener almacenadas. Esta es una milpa típica, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero hay calabaza y frijol también en el sistema. Pero lo que quiero que vean más allá es que está dentro de la selva. Y esto es algo muy importante porque la milpa maya tradicional es un sistema sustentable, diversificado, pero que permite la regeneración de la selva. Y esto pues lo tenemos registrado, ahorita les voy a platicar a lo que yo me dedico, pero pueden ver que la selva está alrededor. Como el sistema tiene un manejo tradicional, no hay una alteración del suelo tan fuerte y lo que puede ocurrir es que con el tiempo puede regresar a ser selva. Entonces, esta es otra característica muy importante. Si ustedes platican con milperos, les van a platicar que ellos cuando mucho hacen uso del mismo sitio por 3 o 4 años y lo dejan descansar. Al dejarlo descansar, va a regresar a ser selva otra vez. Entonces tenemos mosaicos de vegetación con milpas y con selvas de diferentes edades. Otra característica importante de la milpa maya es que no solo se establecía en zonas de selva, también se tiene registro en zonas de selvas bajas, que son selvas inundables, y que yo creo que algunos de ustedes conocen. ¿Alguien conoce las selvas bajas inundables? ¿No? ¿Sí? Ok. Pues es un sistema bastante común en la península de Yucatán y déjenme decirle que es único, solo existe en la península de Yucatán. Entonces es algo valioso que tenemos cerca y alrededor de la ciudad hay varias zonas de selva baja inundable y sería muy bueno que lo visitaran. Bueno, pues aprendieron a hacer uso de esos ecosistemas e incluso de humedales. Ellos también emplearon una agricultura parecida a la de las chinampas que se usaron en el centro del país, como en Xochimilco, que es famoso. Aquí también hubo una agricultura muy parecida. Eso nos habla de que ellos experimentaron diferentes tipos de agricultura. La que sigue, por favor. Bueno, y entonces, si pudiéramos tener una fotografía de lo que pasó en el tiempo, pues podríamos ver algo así. Ellos transformaron la selva, aprovecharon los recursos, llegaron a tener ecosistemas donde dominaban los sistemas agrícolas, pero todavía había bosque, y al recuperarse estos sitios fueron poco a poco regresando a ser selva. De esta manera ellos usaron métodos rotativos de las áreas. La que sigue, por favor. Bueno, aquí les pongo algunos de los productos que son comunes en las milpas y de este lado tienen una fotografía de polen fósil de estas plantas. Este polen pues debe tener una edad aproximada de 3.500 años. Entonces les estoy presentando parte del trabajo que yo realizo. Y como pueden ver, podemos saber muy claramente que es de chayote. La que sigue, calabaza, les presento el grano de polen de la calabaza. La que sigue. El maíz, aquí podemos tener, por ejemplo, el maíz es un grano de polen interesante porque es muy grande y extraerlo del sedimento, porque ahorita les voy a platicar de dónde sacamos esto, es bastante complicado. Entonces este es un reto para la región, pero aquí se los presento, un grano muy bonito que encontramos de polen de maíz. La que sigue, aquí les presento el grano que es típico para el tomate, para los chiles. La que sigue, la chaya. Algo interesante que también debo comentarles es que los granos de polen de las plantas son como la huella digital, son únicas. Entonces es posible tener una gran variedad de estos y una muy buena caracterización también. La que sigue. Bueno, pero también encontramos frutales, también tenemos granos de polen de distintos frutales, tenemos de corozo, de cocoyol, de pimienta, de ramón,
de zapote, de mamey, podemos identificarlo, pero también estos productos fueron importantes para los mayas. Se habla de alrededor de 5 sistemas agrícolas que ellos manejaban. Había milpas intensivas donde se podía sembrar mucho maíz, principalmente calabaza y frijol. Había milpas agroforestales donde incluían árboles frutales y maderables. Había huertos caseros y sistemas elevados como los que les comenté, como las chinampas, entre otros. Entonces tenían una gran diversidad agrícola que ahora no es tan típica, pero se conserva todavía mucha tradición. Amigas y amigos, vamos a una breve pausa y síganos con más aquí en Voces Universitarias Televisión. Gracias por seguir con nosotros y acompáñenos a ver esta conferencia sobre la historia de la milpa maya. Bueno, nosotros vamos a los lagos o a humedales como los manglares. La que sigue. Sacamos sedimento del suelo, lo que hacemos son sacar chorizos de sedimento. La que sigue, que quedan como estos. Aquí pueden ver cómo se ven incluso bandas de colores, que son los cambios del clima que están influyendo en ese lago. La que sigue. Y una vez que los obtenemos, aquí se nota más la diferencia. Los llevamos al laboratorio y vamos a trabajar con ellos porque de ahí vamos a sacar el polen. La que sigue. Hacemos varios análisis en laboratorio. Aquí hay 2 egresadas de la UCRO, son egresadas de la carrera de Ingeniería Ambiental, estuvieron haciendo su servicio social y trabajamos para extraer ese polen. Entonces, exagerando un poquito uno de esos chorizos de sedimento que obtenemos, ¿qué es lo que queremos saber? La que sigue. Nosotros podemos identificar en ese sedimento que hubo una selva, pero hubo cambios climáticos que provocaron sequías, huracanes, muy probablemente incendios, la agricultura maya y cómo estos pueden regresar a convertirse en selvas. Algo interesante e importante de reconocer, hay mucha polémica y mucha desinformación sobre los mayas. Desgraciadamente, la parte que se ha vuelto muy polémica es de que ellos acabaron con las selvas. Esto es algo que se ha hecho muy popular, pero no es así. Y tan no es así que si ellos hubieran acabado con las selvas, no tendríamos selva actualmente. Entonces, esto es algo que está bien documentado, que es algo científicamente demostrado, pero bueno, lo que se ha hecho muy popular a veces no es lo correcto, ¿sí? El colapso maya se denomina así porque es un periodo en el que disminuyó drásticamente la población, no desapareció, pero hubo una reducción tan importante de un 80-90% de la población original que en términos sociales, políticos, sobre todo sociales, por eso es que se denomina colapso cultural, pero en realidad no quiere decir que desaparecieron por completo de la península. Obviamente no es así porque pues, hasta ahora persisten representantes de la cultura maya. Bueno, entonces lo que nosotros podemos identificar en estos sedimentos, pues es que hubo sequías, hubo periodos, no uno, sino varios periodos de sequía, y algo importante es que la agricultura es de temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que está sujeta a que haya lluvia. Entonces, si no hay un buen periodo de lluvias, la milpa no se da, y seguramente alguna vez han leído en una nota de periódico, los últimos 2 años, por ejemplo, son años denominados niña, donde la lluvia ha sido más intensa durante el invierno, y esto puede afectar la programación agrícola. Entonces, al ser 2 años de efecto niña, la producción ha sido baja, y no solo en agricultura, en otras actividades productivas. Pero imagínense que tenemos periodos de sequía de siglos, décadas, no de un año, décadas, y que durante esas décadas la agricultura
no se puede dar. Entonces, aunque se dé poquito, no es suficiente para alimentar una población. Y ellos no podían exportar alimentos, ¿no? Importar, perdón, alimentos de otros países, era lo que ellos producían. Al tener varias décadas de sequía, de hambruna, pues seguramente esto promovió guerras y cambios políticos que derivaron en el colapso cultural. Entonces, esto está documentado no en uno, sino en muchos sitios de la península de Yucatán, porque nosotros también trabajamos con arqueólogos y hemos explorado varios sitios cercanos a Calakmul, por ejemplo, a Tikal, que son ciudades famosas que tienen una historia de más de 5,000 años. Entonces, imagínense, y bueno, nosotros ahorita ya tenemos información de justamente de datos ambientales y culturales de más de 5,000 años en la región. Entonces podemos saber en qué momentos han ocurrido sequías, en qué momentos han ocurrido incluso huracanes, megahuracanes, en qué momentos hubo explosiones volcánicas, esta es otra cosa que podemos determinar, y bueno, particularmente en el caso de los mayas, saber cómo fue la agricultura, en qué momento fue más intensa, en qué momento fue menos, incluso si ellos erosionaron o no el suelo, esto lo podemos determinar con bastante certeza, y bueno, pues esta es parte de lo que hemos encontrado, que la agricultura sí se vio afectada por el cambio climático. Hubo sequías muy fuertes que no fue posible adaptarse a ellas y por ello muy probablemente colapsó la cultura. La que sigue. Y bueno, regresando al tema, son sistemas muy diversos, actualmente todavía se cultiva una gran cantidad de productos, podemos ir al mercado, a los tianguis y obtener todavía muchos productos locales, mucha diversidad, y para poderla continuar manteniendo, conservando, es importante que sigamos consumiendo todos estos productos. Algo importante en la dieta del mexicano que ha cambiado es que ha reducido mucho su dieta. Si ustedes hacen una lista de lo que consumen durante una semana, se podrán dar cuenta de cuánta variedad de fruta, verdura y alimentos consumen. Entonces sería importante que se den cuenta y que incrementen su dieta y eso les va a ayudar mucho en su salud. Por eso también hay mucho deterioro de la salud. Recuerden que la península de Yucatán tiene los primeros lugares de obesidad a nivel nacional. Entonces, esto de diabetes, por ejemplo, tenemos problemas de salud muy importantes y muchos de ellos derivan de dejar de consumir nuestros productos agrícolas, plantas medicinales también se han dejado de utilizar. Todos estos productos que eran muy buenos, pues los hemos dejado de utilizar. Y como los hemos dejado de utilizar, también existe el riesgo de que se pierdan. Entonces, ahí está la diversidad que podemos perder también por la falta del consumo. La que sigue. Bueno, y como les decía, regresando a la importancia de la cultura maya, pues ahora sabemos muy bien que ellos sí fueron capaces de conocer muy bien sus ecosistemas, de conservarlos, de manejarlos, pero que también estaban susceptibles o vulnerables al cambio climático. Y nosotros también lo estamos, y como lo pueden ver ahora, es muy común que escuchen el tema de cambio climático. Y ya tiene décadas que se habla y se alertaba sobre lo que podía pasar en el tiempo. Entonces, ¿nos puede pasar lo mismo que la cultura maya? Sí, quizá de una manera diferente, pero sí podemos experimentar un colapso cultural. Sería importante pensar, regresar a los sistemas tradicionales, conservarlos, ir a consumir productos locales en el mercado, en el tianguis, con los productores. Actualmente en Chetumal se hacen tianguis de Sembrando Vida y son productores, entonces sería muy bueno consumir sus productos, incrementar eso, procurarlo y pues con ello también contribuiríamos a la conservación de la agrobiodiversidad. La que sigue, bueno, y otra vez, ellos fueron capaces de regresar a la selva, de mantener la selva, pues ojalá nosotros también podamos continuar para que esto no cambie tanto, ¿no? Actualmente tenemos tasas de deforestación muy grandes y bueno, eso sería importante que también pudiéramos revertir estos procesos. Y por mi parte sería todo, gracias.
Pues muchas gracias a la doctora Torrescano. Si alguien tiene pregunta, necesitamos que utilicen el micrófono para que se quede bien grabado. Para que se quede bien grabado en los videos que se van a hacer. ¿Alguien tiene alguna pregunta para...? ¿Cuáles son los productos locales que se cosechan en México? Pues tenemos una gran variedad de calabazas, por ejemplo. Si tú vas al mercado vas a ver mínimo 5 tipos de calabazas y que se pueden aprovechar a lo largo del año en distintas etapas, no solo en una sola. Entonces se pueden consumir esos tipos como verdura, como dulce, se pueden hacer pasteles, panes, se pueden usar de muchas maneras y lo que se recomienda es que se utilicen, que se aprovechen. Además también hay calabazas que se usan para utensilios, como por ejemplo los leg, que es donde se colocan las tortillas. Ese es por ejemplo un tipo de calabaza. El bule, con el que se toma el agua, es otra calabaza. Hay utensilios y hay unas que son para alimento. O la jícara no es una calabaza, es un árbol, pero también se utiliza mucho en la región. Y tener estos utensilios en casa son muy prácticos también. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Voces Universitarias Televisión. Hasta la próxima.